Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast, Balam Geeks, en donde hablamos del Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Balam. Un encuentro en donde hay muchas personas que participan desde la organización, desde la coordinación y por supuesto una parte muy importante, la participación. Hoy tengo un invitado especial quien nos va a compartir su experiencia de cómo fue formar parte de la Selección Nacional de Robótica. Vamos a un corte y regresamos. En Proyecto Balam, fomentamos la creación de tecnología desde Guatemala. Y nosotros ya estamos aquí de vuelta, y digo nosotros porque ya me encuentro con mi invitado especial. Él es Luis Cruz, quien fue un seleccionado también de la Selección Nacional de Robótica, y hoy me acompaña para poder compartir sobre su experiencia, sobre cómo fue su participación, pero primero tengo que darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, pero para que podamos entrar un poquito en contexto, háblame de quién es Luis. ¿Quién es Luis? Pues tengo 20 años, actualmente estoy cursando Ingeniería Mecatrónica, voy por mi tercer año aquí en la Universidad Galileo, y pues soy una persona, la verdad, algo introvertida. Así que estar aquí es algo raro para mí, pero pues ahí vamos superándonos. Pero gracias por aceptar el reto y por acompañarnos. Y Luis, cuéntame, ¿qué te inspiró o qué te llevó a tomar la decisión de estudiar mecatrónica? ¿Y cómo es Luis dentro de los salones de clase? Si te soy sincero, el dinero. Okay. Son bromas. Muy bien. Siento que es un área muy grande a nivel mundial. Es algo en el que puedo impactar a muchas personas, no solo en mi país, sino a nivel mundial, en áreas como la medicina, el automovilismo, la industria y en muchas cosas. Creo que eso fue una de las mayores inspiraciones, el poder hacer un cambio, no solo en mi país, sino también a nivel mundial. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya ahora dentro de los salones? ¿Cómo es Luis como estudiante? Luis como estudiante es diferente a Luis como amigo, Luis como persona normal. Soy una persona responsable, estudiosa, es algo, depende a quién le pregunten. Pero yo diría que en general un buen estudiante. Okay. ¿Qué es un buen estudiante para Luis? Pues va más allá de sacar buenas notas, sino también siento que un buen estudiante es alguien que ayuda a las demás personas, que si ve a alguien que le está costando, que no está entendiendo algo, lo ayuda sin necesidad de algo a cambio, sin un afán de, ay, yo puedo, tú no. Siento que eso es lo que define también a un buen estudiante, ser una buena persona en general. Sí, pero bueno, entonces te vamos a felicitar porque además de ser un buen estudiante, has sido también aplicado y eso pues se ve reflejado por ahí en tus notas. Sabemos que por ahí me comentaron que eres una persona que además de ser bueno también eres aplicado y pues tus notas son altas. Así que muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Luis, vamos a entrar un poquito ya en contexto y en materia de cómo fue tu participación o tu rol dentro del equipo de la selección cuando formaste parte de la Selección Nacional de Robótica. Mi rol principal como en la selección fue el de edición de videos. Como más adelante hablaremos, que la selección en la que yo estuve fue en época de pandemia. No tuvimos esa oportunidad de estar presencial en otro país compitiendo. Nuestro era sumamente virtual, entonces cada semana debíamos de trabajar en ciertos ejercicios, ciertos trabajos y subir un video explicando todo eso. Mi rol principal, aparte del trabajar, claro, era el editar estos videos. Qué interesante saber entonces que te tocó la oportunidad de estar dentro del proyecto y formar parte de la selección en una situación en donde lo virtual era lo principal, dejamos por un momento, aislamos los temas presenciales y me imagino que eso tuvo que tener un doble reto también para ti como persona. Sinceramente fue muy complicado. El hecho de no poder estar gran parte del día enfocado solo en esto, porque estando en casa hay muchas distracciones, aparte estábamos en el colegio y todo ese tipo de cosas. Tal vez el no llegar a conocer físicamente a mis compañeros, habían tal vez problemas de confianza, de que no sé cómo es esta persona, le debería de confiar y eso, y fue un reto muy, muy complicado. Qué interesante saber que aceptaste el reto y saber pues que
un par de añitos después, estamos hablando de la experiencia. Estoy platicando con Luis Cruz, quien es un ex seleccionado de la Selección Nacional de Robótica. Pero vamos a ir a un corte y regresamos para conocer más de él. Inscríbete a la fase Aprende y amplía, expande o consolida tus conocimientos en electrónica, programación e impresión 3D. Y nosotros estamos ya de vuelta en un segmento más de este episodio, Balam Geeks, en donde estoy platicando con Luis, un ex seleccionado, y me estabas platicando de tu participación dentro del equipo de la selección, de los retos que tuviste que afrontar, y justamente me gustaría que me comentaras eso. ¿Qué retos implicaron tener tu participación en un evento en donde desde la parte de la clasificación hasta la parte de ya formar como seleccionado, todo ese proceso fue virtual? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Si te soy sincero, fue complicado. Yo tuve el privilegio de estar en un Balam presencial y en uno virtual. Y sí hubo una diferencia bastante grande en la forma de, como estudiante, de aprender. Porque presencial era más que todo trabajar a mano, ya sea con el robot, programando y todo esto. De la forma virtual era un poco autodidacta hasta cierto punto, porque como eran con videos, si había algo que yo no comprendía muy bien o algo así, no era de tal forma que yo puedo venir, pararme e ir a preguntarle a la persona que me está dando la clase, sino que debería de ir yo a investigar más, que siento que eso es algo muy importante que no muchos de nosotros hacemos a la hora de estar en algún concurso. Y al final los resultados se va a dar, uno se va a dar cuenta de quién al final fue el que más empeño le dio. Siento que fue complicado de forma virtual, pero... Definitivamente. Pero a la vez, la forma en la que se organizó, en la que los estudiantes pudimos estar trabajando, fue muy buena. Luis, ¿cómo fue esa parte de la motivación? Porque, o sea, me platicabas que o sea, es una cuestión de estar uno mismo presionándose, o sea, ¿cómo Luis se motivaba para no perder el enfoque, para no perder el rol y para llegar hasta donde llegaste a ser ya seleccionado? Si te soy sincero, era más una competitividad, porque yo tenía algunos compañeros del colegio que también estaban en la competencia, y era como que, yo te voy a ganar, vos me vas a ganar, y ese tipo de cosas. Siento que eso fue una de mis mayores motivaciones, porque la verdad es que, si te soy sincero, la pandemia, todo lo virtual, como que bajaron los ánimos, y creo que tal vez no solo a mí, sino que en general, a muchas personas ya no podíamos socializar, no podíamos salir, no podíamos ver a nuestras familias, así que siento que esa competitividad fue la que me mantuvo avanzando, que yo avanzara. Interesante. Y hablando de motivaciones, ¿qué fue lo que motivó a Luis para tener una aproximación y acercarse a la tecnología? Siento que era lo que te comentaba, y más con esto de que la tecnología no va a retroceder, va a ir aumentando exponencialmente, va a ir creciendo, y siento que aunque en Guatemala nuestro índice tecnológico no sea tan alto como en otros países, somos una potencia, podemos llegar a ser una potencia. Ahora que ya estoy estudiando, sé el tipo de gente que hay en Guatemala, sé lo que pueden llegar a alcanzar, y siento que eso es algo que me motiva mucho a centrarme en el área tecnológica, el ver hasta dónde podemos llegar y hacer un impacto. Qué interesante, qué bonito saber qué cosas harías o dejarías de hacer, o todo lo harías igual, si volvemos un par de añitos atrás. Sin duda alguna, hay algunas cosas que cambiarían, tal vez no tanto drásticamente, sino en el cómo trabajamos las cosas en la selección, el cómo hicimos algunos trabajos. Son cosas que ya con la experiencia uno se da cuenta, en esto fallamos, pudimos mejorarlo de esta forma, pudimos hacerlo excelente de otra forma. Pero en general siento que conocí a gente muy, muy maravillosa, que al día de hoy me sigo llevando bien con ellos, seguimos hablando, incluso aquí gente de la universidad, que me ha llegado a tener oportunidades como esta. Claro que si hubiera hecho algo tal vez diferente, no hubiera entrado a Balam, algo por el estilo, no estaría aquí. Bueno, qué interesante. Estoy platicando con Luis Cruz,
quien fue seleccionado de la Selección Nacional de Robótica, quien tuvo la oportunidad de participar de una manera distinta, diferente a lo acostumbrado, y fue pues experimentar la parte virtual. Pero vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conociendo más de Luis. Inscríbete a la fase Compite para demostrar tu talento y ser parte del proceso de filtro para formar parte de la Selección Nacional de Robótica. Y ya estamos de vuelta nuevamente ya en el último segmento, y es que los tiempos se hacen cortos, Luis, y nosotros quisiéramos seguir platicando y seguir conociendo más de cómo fue esa experiencia que tuviste, porque seguramente hay muchas anécdotas, hay muchas historias, hay muchas cosas buenas a lo mejor, y de repente por ahí tal vez algunas tal vez no tan malas, pero tal vez se dieron en algún momento. Pero Luis, fíjate que lo bonito de todo esto es saber que a través de tu trabajo, a través de tu experiencia, a través de tus conocimientos, también puede servir de motivación para esos jóvenes que tal vez en algún momento o están viendo o están escuchando este podcast. ¿Qué le diría Luis Cruz tomando como experiencia su participación en la Selección Nacional de Robótica, quien tuvo la oportunidad de representar a nuestro país y de tener esa oportunidad de poder formar parte de la selección, de aceptar el reto de hacerlo de manera virtual? ¿Qué le podríamos decir a esos jóvenes que tal vez en algún momento están queriendo tener la necesidad o la intención de querer hacer este tipo de proyectos? Te lo puedo resumir en una palabra: que lo intenten. Porque yo, siendo sinceramente, al inicio no quería como que tomar este paso sí, quiero apuntarme a ser seleccionado. Hubieron personas que me animaron, casi que me querían obligar a que lo intenten, porque yo personalmente no me creía capaz. Pensaba, hay tanta gente en Guatemala que puede, porque yo creo que no soy uno de esos, pero lo intenté y aquí estoy. Eso sería mi mayor consejo, mi mayor motivación, que lo intenten. Al final y al cabo, somos humanos, vivimos de experiencias, todo es un aprendizaje, y siento que eso es algo que como personas jóvenes todavía no llegamos a entender muy bien, porque no hemos vivido tanto. Pero las experiencias nos hacen crecer como personas, no solo en conocimiento, sino como ser humano, nos hacen mejor persona. Los conocimientos, claro, son importantes, pero eso les diría yo, que lo intenten, que se la van a pasar bien, les va a costar, pero eso es lo divertido. Aquel reto de superarse a uno mismo, superar la tecnología y llegar más allá. Qué interesante, qué interesante. Luis, ya para cerrar, hemos visto cómo la tecnología avanza. Si hoy, en este momento, tuviéramos la oportunidad de tener una máquina que viajara en el tiempo y tuviera la oportunidad de regresar a ese momento en donde participaste en la selección nacional y tuviera 5 segundos para que Luis le hablara a Luis que está allá, ¿qué le dirías en 5 segundos? ¿Qué me diría en 5 segundos? Que hagan todo lo posible, que no duden de mis conocimientos o que no duden de mis compañeros, que lo intentemos. Si fallamos, está bien, retrocedemos e intentamos solucionarlo de otra forma. Bueno, interesante. Muchas gracias. Fue Luis Cruz quien nos acompañó en este episodio de Balan Geeks, en donde platicamos al respecto de su participación, de su experiencia dentro de la Selección Nacional de Robótica. Luis, yo te quiero agradecer el tiempo y el espacio por habernos acompañado, y a ustedes también por estar pendientes de cada uno de estos episodios, invitarlos a que no se los pierdan los próximos, porque seguramente vamos a tener invitados especiales como Luis. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y para mí fue un gusto poder acompañarles. Nos vemos en una próxima.